Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hacer el segundo ejemplo de la ley de Coulomb. Este es un ejercicio más complejo que el anterior. El problema dice, en los vértices A, B y C de un triángulo como se muestra en la figura, se encuentran cargas QSUA 2 por 10 a la menos 5 Coulomb, QSUB 3 por 10 a la menos 5 Coulomb, QSUC menos 4 por 10 a la menos 5 Coulomb. Si el lado AC es igual a 10 centímetros y las cargas están en el vacío, ¿cuál es el módulo y dirección de la fuerza resultante sobre Q sub B? Ok, viendo esta figura, podemos ver de que, en primer lugar, esto es un triángulo rectángulo, pero está volteado, está acostado. Pero es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Se puede ver que la carga A repele a la carga B, es decir, que la empuja hacia afuera. Es la flecha azul, la fuerza que ejerce la carga B contra la carga, perdón, la fuerza que ejerce la carga A la carga B. Y F sub B, como son de signo contrario, la carga C, que es de signo negativo, atrae a la carga B, que es de signo positivo, que son de signo contrarios. Y algo que debemos de hacer es que, como estos dos lados no los conocemos, tenemos que aplicar las razones trigonométricas. Hallamos este lado y hallamos este lado. Por ejemplo, si queremos hallar este lado, aplicamos tangente del ángulo de 30 grados, ya que este ángulo está de frente a este lado, y tenemos esta duda, que es AB, el lado que no sabemos. Este sería la hipotenusa, y a continuación empezamos a hacer los cálculos. Como saben, aplicamos la ecuación de Coulomb, que es esta, que ya la expliqué de forma muy breve en el video número 1. En este ejercicio número 2, vamos a calcular la fuerza que ejerce la carga A contra la carga B. Y para ello, simplemente sustituimos en la ecuación de la ley de Coulomb. K, recuerden que siempre vale 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. La carga A vale 2 por 10 a la menos 5 Coulomb y la carga B vale 3 por 10 a la menos 5 Coulomb. La distancia no la sabemos, es por eso que la dejé aquí sin ningún valor. Esto da 135 newton, aunque no debo decir el resultado, pero lo vamos a verificar aplicando el pequeño programita de la ley de Coulomb que hice en Python, que también anexaré al principio del video. Ok, en la información del video. Tenemos que calcular el lado de AB. Este es el lado que tenemos que calcular. Y como dije, es con tangente del ángulo. Para ello, la función real de la tangente, perdón, es seno del ángulo. En este caso es seno de 30 grados, que es el lado que tenemos en el triángulo. Aquí tenemos seno de 30 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo. Y aquí debajo podemos ver cómo aplicamos el punto de estudio, que es la carga Q sub B. Esta es la fuerza que ejerce la carga B, C contra la B. Y aquí A sobre B. Recuerden que en el triángulo este ángulo mide 30 grados. Aquí están las componentes verticales de la fuerza CBY y las componentes horizontales con respecto a X, que es FCBX y FCAB, que es igual a FABX, ya que la componente de la fuerza AB no tiene componente en Y. Entonces seno de 30 grados es igual a 10 entre distancia AB.
Despejando a B, esta pasa a multiplicar y el seno de 30 pasa a dividir. Me queda que AB es igual a 10 entre el seno de 30. Este es igual a 20 centímetros, que a pasarlo a metros me da 0,2 metros. Esta es la distancia AB. Y ya con esta distancia ya podemos calcular la fuerza que ejerce la carga A contra la carga B. Ok, eso nos da un total de 135 newton. Y esta es la fuerza que ejerce la carga A contra la carga B. Ahora nos falta calcular la fuerza BC. Y para la fuerza que ejerce la carga B que ejerce la carga C contra la carga B, podemos aplicar, en primer lugar hay que calcular esta distancia y podemos aplicar dos formas, aplicando razones trigonométricas, ya sea tangente del ángulo o seno del ángulo. Aquí en este caso, como tengo que o sea, si me voy de este lado del triángulo sería seno de 60 grados igual a catito opuesto entre hipotenusa. Y ya tenemos la hipotenusa. Entonces sí podemos aplicarla. Otra forma también sería aplicando la tangente o, como tercera opción, sería también aplicando el teorema de Pitágoras. Ok, entonces aquí lo que nos conviene es aplicar el seno de 60 grados. El seno de 60 grados es igual a BC entre 20. Pasamos a multiplicar 20 centímetros y nos quedará que BC es igual a 20 centímetros por seno de 60 grados, que es igual a 17,32. Llevado a metros es 0,1732. Ya tenemos el lado BC. Ya podemos calcular la fuerza BC. Al sustituir los valores, la fuerza CB es de 360 newton. Pero esto no podemos hacerlo directamente porque la fuerza CB tiene unas componentes en X y otras componentes en Y. Como dije anteriormente, la fuerza CB tiene una componente en Y y una componente en X. Pero la fuerza AB, como solamente está a nivel horizontal, nada más tiene una componente en X. Y eso se ve también viendo el triángulo. En el triángulo podemos ver que A y B es de forma horizontal, nada más tiene componente en X. Y cuando está de forma que no está ni en X ni en Y, o sea, está de esta forma, siempre va a tener dos componentes en X y en Y. Entonces hay que calcular las componentes en X y Y y la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre esta carga en X y la sumatoria de las fuerzas que actúan en esa carga en Y. Para la sumatoria de las fuerzas en X, viendo el diagrama cartesiano, se puede ver que en X existe la componente FAB menos la componente CBX. La componente AFAB vale 135 newton. Pero para calcular la componente CBX hay que multiplicarla por el coseno de 30 grados, tal como nos muestra en la gráfica. La componente X es por el coseno y la componente en Y es por el seno de 30 grados. Entonces sería FAB vale 135 newton. La componente CB de X es se multiplica el valor de la fuerza CB por el coseno de 30 grados. Eso nos da un valor pero para eso, antes hay que sustituir
la fuerza CB, que vale 360 newton por el coseno de 30 grados. Y eso nos dará un valor de menos 176,769 newton. Al multiplicar 360 por coseno de 30 grados, nos da un valor de menos 311. Y nos da que las componentes, el valor es negativo. Es decir, viendo el diagrama cartesiano, están en el segundo cuadrante. O sea que las sumatorias en X, como es negativo, está en el segundo cuadrante. Recuerden que para acá es negativo X y para acá X es positivo. Y aquí les muestro cómo se calcula pues la ecuación que utilicé para la componente en X de la fuerza CB. Ahora para las sumatorias en Y, vamos a ver para las sumatorias en Y. Sumatorias, pero vamos a escribir con el símbolo matemático de sumatoria. La sumatoria en Y es igual a solamente la componente en Y de la fuerza CB, ya que la componente de la fuerza AB en Y es 0, porque solamente tiene componente en X. Y entonces, simplemente la componente CB se multiplica ahora por seno de 30 grados. Sería FCB por seno de 30 grados es igual a 180 newton. Es decir, ¿cuánto vale CB? CB vale 360 newton por seno de 30 grados. Y eso es igual a 180 newton. Ya tenemos la fuerza, la sumatoria de las fuerzas en Y. Ya al tener todas las fuerzas, la sumatoria en X y en Y, ya podemos calcular el módulo de la fuerza resultante sobre la carga B, que es lo que nos están pidiendo, que es igual, ya que es un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras y eso será igual a la raíz cuadrada de las sumatorias en X más las sumatorias en Y, todas será igual al cuadrado. Esto nos da 252.284 newton. Esa es la fuerza resultante sobre la carga B con respecto a A y C. Y ahora para hallar el ángulo se aplica la ecuación de la tangente, que es igual a la fuerza Y entre la fuerza Fx. Y después se aplica arco tangente o tangente a la menos 1. Y al sustituir los valores, me quedará que es igual a 180, que es la sumatoria de las fuerzas en Y, sobre F sub X, que es la sumatoria de las fuerzas en X. Eso nos da que el ángulo θ, perdón, este phi, es igual a tangente a la menos 1 de menos 1.0182. Por lo tanto, el ángulo phi es igual a menos 45.51 grados. Fíjense que como la componente en X es negativa, quiere decir que el vector resultante está en el segundo cuadrante. Y para ello tenemos que restar 180 menos eso, me quedaría 180 menos 45.51 grados, eso es igual a 134.49 grados. Y ese es el ángulo resultante sobre la fuerza resultante que se ejerce sobre la carga B. Y recuerde que voy a dejar una aplicación, una muy pequeña aplicación, muy sencilla, para calcular la fuerza en Python, que es esta, que fue la que aplicamos en el ejercicio número 1. Si queremos comprobar este valor,
Metemos la constante 9 exponente a la 9. La carga 1 es 3 exponente a la menos 5. La carga 2 es 4 exponente a la menos 5. Y el radio es de 0,1732. Le damos fuerza. Va a tener que ser punto. Y nos da aproximadamente 360 newtons. Recuerden que cuando colocan aquí los valores de decimales, tienen que ser punto, no coma. Bueno, este es el segundo ejercicio. Espero que me hayan entendido, que les guste. Y para apoyarme, por favor, suscríbanse a mi canal, denle un me gusta y activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Hasta luego y gracias.